¿Existe Dios? Eso depende del Dios que se tenga en mente. ¿Un misterio cósmico o un legislador mundano? A veces, como defiende Yuval Noah Harari, cuando la gente habla de Dios se refiere a un enigma grandioso e impresionante acerca del cual no se sabe absolutamente nada. Invocáis a ese Dios misterioso para explicar los enigmas más profundos del cosmos. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Qué fue lo que modeló las leyes fundamentales de la física? ¿Qué es la conciencia y de dónde procede? No tenéis respuestas para esas preguntas y le dais a vuestra ignorancia el nombre grandioso de Dios. La característica fundamental de este Dios misterioso es que no podéis decir nada concreto sobre él. Es el Dios de los filósofos, el Dios del que habláis cuando os sentáis alrededor de una fogata en el campo a altas horas de la noche y os preguntáis sobre el sentido de la vida. En otras ocasiones la gente ve a Dios como un legislador severo y mundano, acerca del cual sabéis seguramente demasiado. Sabéis exactamente qué piensa sobre la moda, la comida, el sexo y la política, e invocáis a este hombre enojado en el cielo para justificar 1.000.000 de normas, decretos y conflictos. Sabéis que se molesta cuando las mujeres llevan blusas de manga corta, cuando dos hombres practican sexo entre sí, o cuando los adolescentes se masturban. Algunas personas dicen que a él no le gusta que se beba alcohol, mientras que según otras, él exige absolutamente que se beba vino todos los viernes por la noche o las mañanas del domingo. Se han escrito bibliotecas enteras para explicar hasta el más mínimo detalle qué es exactamente lo que él quiere y lo que no le gusta. La característica fundamental de este legislador mundano es que se pueden decir cosas muy concretas sobre él. Es el Dios de las cruzadas y de los yihadistas, de los inquisidores, los misóginos y los homófobos. Es el Dios del que se habla cuando os encontráis alrededor de una pira encendida, lanzando piedras e insultos a los herejes que están quemándose en ella. Cuando a los creyentes se les pregunta si Dios de verdad existe, suelen empezar hablando de los misterios enigmáticos del universo y de los límites del conocimiento humano. La ciencia no puede explicar el Big Bang, exclaman ellos, de modo que tiene que haberlo hecho Dios. Pero al igual que un mago que engaña al público sustituyendo de manera imperceptible una carta por otra, los creyentes sustituyen con rapidez el misterio cósmico por el legislador mundano. Después de haber dado el nombre Dios a los secretos desconocidos del cosmos, lo utilizan para condenar de alguna manera bikinis y divorcios. No comprendemos el Big Bang y por tanto debes cubrirte el pelo en público y votar contra el matrimonio gay, dicen. No solo no existe ninguna conexión lógica entre ambas cosas, sino que en realidad son contradictorias. Cuanto más profundos son los misterios del universo, menos probable es que a quien quiera que sea responsable de ellos le importen un pimiento los códigos de la vestimenta femenina o el comportamiento sexual humano. Y es que el eslabón perdido entre el misterio cósmico y el legislador mundano suele proporcionarlo algún libro sagrado. El libro está lleno de las normas más tontas que se puede uno imaginar, pero no obstante se atribuye al misterio cósmico. En teoría lo compuso el creador del espacio y del tiempo, pero él se preocupó de iluminaros sobre todo acerca de algunos arcanos rituales del templo y tabúes alimentarios,
Lo cierto es que no tenéis ninguna evidencia de ningún tipo de que la Biblia o el Corán o el Libro de Mormón o los Vedas o cualquier otro texto sagrado fuera en realidad compuesto por la fuerza que determinó que la energía multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado y que los protones sean 1837 veces mayores que los electrones, pues lo hubiera hecho. ¿Hasta dónde llega el actual conocimiento científico? Todos estos libros sagrados fueron escritos por Homo sapiens imaginativos. Solo son narraciones inventadas por vuestros antepasados con el fin de legitimar normas sociales y estructuras políticas. En realidad, si os preguntáis acerca del misterio de la existencia, nunca comprenderéis qué tiene que ver con las exasperantes leyes del judaísmo, del cristianismo o del hinduismo. Estas leyes fueron sin duda muy útiles a la hora de establecer y mantener el orden social durante miles de años, pero en esto no son fundamentalmente diferentes de las leyes de los estados e instituciones seculares. El tercero de los 10 mandamientos bíblicos instruye a los humanos a no hacer nunca un uso arbitrario del nombre de Dios. Muchas personas creen en esto de una manera infantil, como una prohibición de pronunciar el nombre explícito de Dios. Quizá el significado profundo de este mandamiento sea que nunca se debe usar el nombre de Dios para justificar vuestros intereses políticos, vuestras ambiciones económicas o vuestros odios personales. La gente odia a alguien y dice Dios lo odia. La gente codicia algo y dice Dios lo quiere. El mundo sería un lugar mejor si siguierais de manera más devota el tercer mandamiento. ¿Queréis emprender la guerra contra vuestros vecinos y robarles su tierra? Dejad a Dios fuera de la cuestión y encontrad otra excusa. A fin de cuentas se trata de una cuestión de semántica. Cuando usáis la palabra Dios, pensad en el Dios del Estado Islámico, de las cruzadas, de la Inquisición y de las banderolas. Dios odia a los maricones. Cuando pensáis en el misterio de la existencia, es preferible usar otras palabras para evitar la confusión. Y a diferencia del Dios del Estado Islámico y de las cruzadas, al que preocupa mucho los nombres y sobre todo su nombre más sagrado, al misterio de la existencia le importa poco qué nombre se le dé aquí. Por supuesto, el misterio cósmico no os ayuda lo más mínimo a mantener el orden social. La gente suele defender que hay que creer en un Dios que proporcionó algunas leyes muy concretas a los seres humanos. De lo contrario, la moral desaparecería y la sociedad se sumiría en un caos primigenio. Sin embargo, aunque los dioses pueden inspiraros para que seáis compasivos, la fe religiosa no es una condición necesaria para el comportamiento moral. La idea es que necesitáis un ser sobrenatural en lo moral, pero ¿por qué? La moral de algún tipo es natural. Todos los mamíferos sociales, desde los chimpancés hasta las ratas, poseen códigos éticos que ponen límites a cosas como el robo y el homicidio. Entre los seres humanos, la moral está presente en todas las sociedades, aunque no todas crean en el mismo Dios o no crean en ningún Dios. Los cristianos actúan con caridad incluso sin creer en el panteón hindú. Los musulmanes valoran la honestidad a pesar de rechazar la divinidad de Cristo. La moral no significa seguir los mandatos divinos, significa reducir el sufrimiento. De ahí que para actuar moralmente no haga falta creer en ningún mito o relato. Solo necesitáis comprender de manera profunda el sufrimiento. Si comprendéis en verdad cómo un acto causa un sufrimiento innecesario, a vosotros mismos o a otros, os abstendréis naturalmente de él. No obstante, la gente asesina, viola y roba porque solo entiende de manera superficial la desgracia que ello causa. Se obsesiona en satisfacer su lujuria o su avaricia inmediatas
sin preocuparse por el impacto que causan los demás o incluso por el impacto a largo plazo sobre ellos mismos. Aún los inquisidores que deliberadamente infligen a su víctima tanto dolor como sea posible suelen emplear varias técnicas insensibilizadoras y deshumanizadoras para distanciarse de lo que están haciendo. Naturalmente siempre se podría objetar que todo ser humano busca de manera natural evitar sentirse desgraciado. Pero ¿por qué habría de preocuparse un ser humano por las desgracias de los demás a menos que algún Dios se lo exigiera? Una respuesta evidente es que los seres humanos son animales sociales, de modo que su felicidad depende en una medida muy grande de la felicidad de los demás, de sus relaciones con los demás. Sin amor, amistad y comunidad, ¿quién puede ser feliz? Una vida egocéntrica y solitaria casi siempre es garantía de infelicidad, de modo que como mínimo para ser felices necesitamos preocuparnos de nuestra familia, nuestros amigos y los miembros de nuestra comunidad. Hacer daño a los demás siempre os hace daño a vosotros. Cada acto violento en el mundo empieza con un deseo violento en la mente de alguien que perturba la paz y la felicidad. Así la gente rara vez roba, a menos que primero desarrolle en su mente mucha avaricia y envidia. La gente no suele matar a menos que primero genere ira y odio. Las emociones como la avaricia, la envidia, la ira y el odio son ciertamente muy desagradables. No podéis experimentar alegría y armonía si estáis llenos de odio o envidia, de modo que mucho antes de que matéis a alguien, vuestra ira ya ha matado vuestra paz de espíritu. De hecho, podríais sentir ira durante años y años sin llegar a matar realmente al objeto de vuestra ira, en cuyo caso no habéis dañado a nadie, pero sí os habéis hecho daño a vosotros mismos. Por tanto, es vuestro propio interés natural y no el mandamiento de un Dios lo que debería induciros a actuar respecto a vuestra ira. Si estuvieseis completamente libres de ira, os sentiríais mucho mejor que si mataseis a un enemigo odioso. En el caso de algunas personas, la firme creencia en un Dios compasivo que os ordena poner la otra mejilla puede ayudar a refrenar la ira. Esta ha sido una contribución enorme de la fe religiosa a la paz y la armonía del mundo. Por desgracia, en otras personas la fe religiosa aviva y justifica en realidad su ira, en especial si alguien se atreve a insultar a su Dios o a no hacer caso de sus deseos. De modo que el valor del Dios legislador depende en última instancia del comportamiento de sus devotos. Si actúan bien, pueden creer lo que quieran. De manera similar, el valor de los ritos religiosos y los lugares sagrados depende del tipo de sentimientos y comportamientos que inspiran. Si visitar un templo hace que la gente experimente paz y armonía, entonces es maravilloso. Pero si un templo en concreto provoca violencia y conflictos, ¿para qué lo necesitáis? Es a todas luces un templo disfuncional. De la misma manera que no tiene sentido es luchar por un árbol enfermo que produce espinas en lugar de frutos. También carece de sentido luchar por un templo defectuoso que genere enemistad en lugar de armonía. No visitar ningún templo, ni creer en ningún Dios, es también una opción viable, como se ha demostrado en los últimos siglos. No hace falta invocar el nombre de Dios para llevar una vida moral. El laicismo puede proporcionaros todos los valores que necesitáis.